Talladega es uno de los óvalos más grandes y peligrosos de NASCAR. Hoy en particular te traigo una de las carreras más espectaculares y desastrosas de su historia. Un evento que marcó un antes y un después por los sucesos que ocurrieron y que obligaron a la serie a tener que intervenir y mejorar las medidas de seguridad de la pista y de los autos. Así que ponete el cinturón y prepárate, porque vamos a recordar la Die Hard 500 de 1993 en Talladega Superspeedway. Algunos se preguntarán por qué el Talladega Superspeedway se considera como una de las pistas más peligrosas de NASCAR. Pues antes de arrancar a hablarles de esta carrera en particular, les daré un breve resumen para que entiendan la historia que rodea este superóvalo de 2.66 millas. Al momento de haber sido construida la pista de Talladega, generaba temor entre la comunidad de NASCAR, ya que superaba a Daytona debido a las dimensiones de la misma, tanto por lo ancho como lo extenso que es, más que la misma Daytona, que es de 2.5 millas. Además de eso, numerosos eventos desafortunados y muy extraños llevaron a rumores de que Talladega estaba maldecida, ya sea por una tribu nativa americana o el cuento popular respaldado por 192 años de evidencia en el que Bill France construyó el superóvalo en la ubicación donde anteriormente había un cementerio indio. Y hago mención de esto porque se considera que los eventos ocurridos en aquella edición de la Die Hard 500 de 1993 fueron producto de esa supuesta maldición que rodea Talladega. La temporada de 1993 de la NASCAR Winston Cup Series estaba pasando por un momento delicado, ya que arrancaba una nueva era en la categoría, con el retiro del rey Richard Petty y la aparición de una nueva figura en Cup con el nombre de Jeff Gordon, quien más adelante se convertiría en leyenda. Pero además de esto ocurrirían dos tragedias que golpearían a la comunidad de NASCAR y al mundo del motorsport. On a cold, dark, cloudy night, almost 20 years ago, NASCAR lost its champion, El 1 de abril de 1993, el campeón defensor de la Cup Series, Alan Kulwicki, fallecería a la edad de 38 años en un accidente de avión cuando se encaminaba para estar presente en la sexta fecha de la temporada en Bristol, Tennessee, que se disputaría ese fin de semana. El príncipe polaco se encontraba en noveno lugar en la tabla de puntos a la hora de su fallecimiento, pero como si esto no fuera suficiente, ocurriría otra tragedia que marcaría a los fanáticos de NASCAR y a los oriundos de Alabama. El 12 de julio de 1993, 2 semanas antes de la carrera en Talladega, Davey Allison se encaminaba al óvalo de Alabama en su helicóptero recién adquirido semanas antes. Allison iba acompañado del ex piloto de NASCAR, el legendario Red Farmer. Ambos se dirigían al superóvalo para ver a David Bonnett, el hijo de Neil Bonnett, quien en aquel momento era un piloto semi-retirado de NASCAR y amigo de los Allison. Davey, quien iba manejando su helicóptero, en un intento de aterrizarlo dentro de un área cercana de la pista, perdió el control de la nave y terminó estrellándose contra el suelo. Neil Bonnett pudo socorrer a Red Farmer y sacarlo de los escombros, pero Davey yacía inconsciente dentro de los restos del helicóptero. No pudo ser liberado hasta que los paramédicos llegaron a la escena del accidente. Lamentablemente, Davey Allison no recuperaría el conocimiento y perdería la vida a la mañana siguiente, el 13 de julio, a la edad de 32 años. Este acontecimiento trágico marcó mucho en la comunidad de Alabama, ya que habían perdido a uno de sus pilotos más queridos y más influyentes en aquel tiempo, alguien quien tranquilamente podría haberse convertido en un campeón de Cup, pero además perdieron al único miembro que podía seguir con la tradición de la pandilla Alabama, que era así como se llamaba el clan de los pilotos que eran oriundos de Alabama, como el caso de Bobby Donnie Allison, Red Farmer, Neil Bonnett y el mismo Davey Allison. Pero también llamaba la atención el hecho de que el piloto haya fallecido en su estado natal, justamente en Talladega, pista en donde también lograría su primera victoria en la categoría en el año 87, misma carrera en la que su padre, Bobby Allison, se salvó de milagro después de este aparatoso accidente.
Oh, we have a problem. Bobby Allison with a horrible crash here on the front stretch. It has torn out a complete section. Retomando el tema principal, llegaba el día de la carrera y la transmisión de la cadena CBS, quien se encargaba de transmitir la Die Hard 500, arrancó con un emotivo homenaje a Davey Allison. Between grief and nothing, I will take grief. And it is that collective sense of mourning that unites the racing community here at Talladega Superspeedway. It was here that one of racing's best, Davey Allison, drove his first Winston Cup race. He won his first major race here. On July 12th, piloting his own helicopter, he crashed at this racetrack in the infield. Davey would die the next day. He was 32. A pesar de las altas temperaturas y la humedad que se sentía ese día, el ambiente se vio también empañado por esas emociones encontradas mientras se desarrollaba este tributo dedicado al piloto fallecido, donde estuvo presente su familia, incluido su tío, Donnie Allison, quien se subió al auto de su sobrino para dar unas vueltas alrededor del superóvalo de 2.66 millas, mientras saludaba a los espectadores que colmaban casi en su totalidad las tribunas. La gran mayoría de ellos portando alguna camiseta, banderas y gorras del número 28 Texaco Javelin negro con rojo, reflejándose el cariño y el respeto que se le tenía al gran Davey Allison. Pero entre el cariño y el respeto también se reflejaba ese dolor y la tristeza de haber perdido no solamente a un excelente piloto, sino también a una gran persona dentro y fuera de la comunidad del NASCAR. Ese día Robert Yates, quien es dueño del equipo Robert Yates Racing en el cual corría Davey Allison, tuvo que continuar con su trabajo. Su equipo tuvo que seguir adelante, pero necesitaban un reemplazo para ese Texaco Javelin número 28, y al piloto que habían llamado para esa carrera era un jovencísimo e inexperto Robbie Gordon de solamente 24 años, quien venía de la kart, ahora conocida como la IndyCar, y quien apenas había tenido 2 apariciones en la máxima división de NASCAR en el año 1991. Por otro lado teníamos a Neil Bonnett, quien regresaba a las competencias de NASCAR 3 años después de un accidente en Darlington que casi le quita la vida. Up in the turn, tough hit for Bonnett. Boy, he has taken a lick as the car now comes to rest on the front straightaway at the midpoint of pit road. El piloto oriundo de Alabama ya estaba con un pie afuera de las competencias, pero seguía estando relacionado con la categoría que tanto ama, ya que asumió el rol de comentarista para las cadenas de TNN, CBS Sports y TBS Sports cuando transmitían NASCAR, y presentando el programa de televisión Winners para TNN. Pero a pesar de eso, Neil Bonnett deseaba volver a las competencias. Fue así que gracias a sus grandes amigos Dale Sr. y Richard Childress, fue que llegaron a un acuerdo para que pueda volver a las competencias justamente en Talladega, en casa. Se presentaba con el auto de reserva de Dale Earnhardt, con el número 31 patrocinado por GM Goldwynch. Drivers, start your engines. Era el momento de dejar las penas de lado y enfocarse en la competencia. Era uno de los días más calurosos de aquel año. 42 pilotos formaban la grilla de salida para este evento, con Bill Elliott partiendo desde la pole con su Ford Thunderbird número 11 con el patrocinio de Budweiser perteneciente al equipo de Junior Johnson, y Ernie Irvan con su Chevrolet Lumina número 4 del equipo de Morgan McClure acompañándolo en la primera fila. La gente en la tribuna de pie y los 42 pilotos formados, preparados para disputarse 188 vueltas de pura adrenalina. Era así como arrancaba la Die Hard 500 en Talladega. And the green flag waves. En las primeras de cambio se sentía la intensidad que se estaba desarrollando, todos pegados cerca uno de otro, promediando velocidades de hasta 194 millas y formándose entre 2 a 3 líneas de carrera, con un Bill Elliott, quien apenas estaba liderando sus primeras vueltas de la temporada, y un Ernie Irvan, quien figuraba como de los favoritos a ganar ese día junto con Dale Sr., ya que Irvan había ganado 3 de las últimas 4 carreras de Superspeedway, incluida la primera visita de ese año en Talladega. La situación estaba bajo control con Dale Sr. y la carrera pintaba para ser emocionante de principio a fin.
La pelea por la punta estaba interesante entre varios pilotos y no hubo banderas amarillas a lo largo de las primeras 55 vueltas, lo cual permitió que hubieran paradas en pits bajo verde, hasta que en la vuelta número 56 tendríamos la primera bandera de precaución. Oh, the 28 car's in trouble. Robbie Gordon getting in the wall hard. Intentando superar por la parte interna en un 3 lado a lado con otros dos competidores en la recta principal, Robbie Gordon comete el pequeño error de bajar demasiado a tal punto de tocar la parte plana de la pista, lo que se conoce como el apron, provocando que el piloto del Texaco Javelin número 28 pierda el control del auto, causando así casi un trompo completo antes de impactar contra el muro externo, provocándole daños terminales a ese Ford Thunderbird y el abandono de Robbie Gordon. La carrera volvería a reanudarse a la altura de la vuelta 61, con Ernie Irvan al frente del pelotón y una media docena de pilotos ya con la vuelta perdida. Pero desafortunadamente no duraría mucho este periodo bajo bandera verde, ya que en la vuelta 71 aparecería la segunda bandera amarilla, pero en esta ocasión el terror absoluto iba a invadir en el Talladega Superspeedway. Jeff got by me, I lost the lead draft. Up a lap, there's Stan Smith's car. There is one car that has gone over the wall, as you see in that. And there are the remains of the car that went over the wall. Take a look at what happened here that's brought out the second caution of the day. There's Stanley Smith in the middle in the black car. They were running three abreast going into that turn, Ken. There's the car number 1 of Rick Mast. Antes de entrar a la curva 1, Kenny Wallace, quien estaba al volante del Pontiac número 40, arrincona contra la pared al 49 de Stanley Smith, generándose un contacto entre ambos pilotos, haciendo que Wallace trompeara enfrente de Smith y terminara golpeando el muro externo. A raíz del contacto inicial, el auto número 49 de Stanley Smith termina descendiendo fuera de control en el medio del paquete hasta hacer contacto con la esquina posterior derecha de la máquina 32 conducida por Jimmy Horton, provocando que este último, sin tiempo de reaccionar, terminara volcándose de manera abrupta, dando varios tumbos en el medio del paquete antes de impactar contra el muro externo y salirse de la pista. A consecuencia de esto, el 1 de Rick Mast, el 37 de Lloyd Allen Jr., el 53 de Richie Petty, sobrino del rey Richard Petty, se verían involucrados en esta reacción en cadena. Pero, a diferencia de estos tres últimos pilotos mencionados, salieron afectados en menores proporciones. En el caso de Jimmy Horton y Stanley Smith, se llevaron la peor parte de este escalofriante accidente. En un principio se temía que el más afectado de todos era Jimmy Horton, ya que el auto de Horton se catapultó por encima del muro mientras daba varias vueltas de campana, rodó por todo el terraplén exterior y atravesó una malla metálica antes de detenerse en una vía de servicio en medio de una nube de polvo. Uno viendo las imágenes puede tener en claro las proporciones del choque y que las consecuencias pudieron haber sido mucho peores. Pero para la sorpresa de todos, Jimmy Horton no solamente se encontraba bien, sino que además pudo salir del auto destrozado por sus propios medios y sin ninguna herida de gravedad. Hasta el mismo Horton se sorprendió de haber tenido tanta suerte. Incluso tiempo después, Jimmy Horton dio declaraciones interesantes, citando textualmente lo que dijo Horton. Sabía que estaba en un choque gravísimo cuando la primera persona que se acercó al lugar del accidente traía una cerveza. Hay que tomar en cuenta que en aquellas épocas las medidas de seguridad eran bajas a comparación de lo que tenemos hoy en día. Lo menciono por la falta de una malla de protección en las curvas 1 y 2 que ocasionó que el auto de Horton volara fuera de la pista. Esto debido a que jamás hubo un precedente en el que un auto cruzara la barrera de contención de esa manera. Pero el verdadero afectado en este accidente fue el piloto oriundo de Alabama, Stanley Smith. Racing back to the line. Sterling Marlin trying to make up a lap. There's Stan Smith's car. Demolished and there's some flames. Luego del contacto con el auto de Jimmy Horton, Stanley tuvo la mala fortuna de que su auto quedó apuntando de frente en dirección al muro de concreto. El auto 49 de Smith fue a impactarse de lleno contra la barrera en un ángulo terrible. Luego del choque frontal, el auto 49 siguió rodando por la pista ya sin control del piloto hasta detenerse en la recta posterior. A consecuencia del brutal impacto, Smith sufrió una fractura de la base del cráneo. El impacto había sido tan severo que su cráneo se partió de oreja a oreja. Sumado a esto, sufrió un desgarro de la arteria carótida y nervios cortados. Sangraba tanto que los trabajadores de seguridad ni siquiera querían acercarse al auto. Su traje antiflama, que era todo blanco al inicio de carrera,
estaba cubierto de sangre hasta las rodillas. Incluso en las imágenes se puede visualizar que el primer asistente en socorrer a Stanley quedó petrificado al ver semejante escena, temiéndose lo peor. Rápidamente los rescatistas trabajaron arduamente en sacar del auto a Smith y llevarlo al hospital de Birmingham lo más rápido posible, ya que se encontraba en un estado bastante crítico. Tomemos en cuenta que había pocas probabilidades de sobrevivir a una fractura de la base del cráneo. Era una carrera contrarreloj para poder salvarle la vida a Stanley. Luego de que Smith fuera trasladado al hospital de Birmingham, donde permaneció inconsciente en los siguientes 10 días, los médicos le dieron a Smith 11 unidades de sangre, casi tanta como la que contiene un cuerpo promedio. Le hicieron transfusiones en ambos brazos a la vez, para que toda la sangre circulara rápidamente en él. Mientras Stanley se recuperaba de sus heridas en el hospital, Bobby Allison lo visitó en 5 ocasiones. Smith fue llevado al mismo hospital donde murió Davey Allison, el hijo de Bobby Allison, apenas 2 semanas antes. Sin dudas, es de admirar la fuerza que necesitó Bobby para volver allí tan pronto y visitar a un amigo con tanta frecuencia. Luego de haber permanecido por 40 días dentro del hospital de Birmingham, sometiéndose a varias cirugías, fue dado de alta finalmente. Con la pérdida de un ojo y como efecto duradero del daño de los nervios, el lado izquierdo de su cara permaneció paralizado por el resto de su vida. Volviendo a la competencia en la Die Hard 500, increíblemente la carrera se mantuvo bajo bandera de precaución. Jamás sacaron la bandera roja para detener la carrera, pero algo que sí podría pasar es que vos detengas el video y te suscribas al canal si te ha gustado este video y quieres estar atento a cuando suba más contenido de este estilo a mi canal. También puedes activar la campanita para estar atento a cuando YouTube les notifique cuando suba videos, así no te pierdes de ninguno. Ya para la altura de la vuelta 79, volveremos a tener acción en Talladega, con un total de 28 autos que se mantenían dentro del paquete, peleando por la punta. Entre ellos, Dale Earnhardt, Jeff Gordon, Dale Jarrett, Ernie Irvan y Morgan Shepherd, quienes eran los que más robaban cámara en el transcurso de la carrera. Posteriormente se daría el retiro de Darrell Waltrip en la misma vuelta del reinicio por problemas de motor. Y más adelante, Derek Cobb sufriría la misma situación que Waltrip en la vuelta número 90. 8 vueltas después se daría la tercera bandera amarilla causada por escombros. Y momentos más tarde se daría el accidente de Michael Waltrip y Rick Wilson en la vuelta 115, generando la cuarta bandera amarilla. Más allá de estas situaciones, se mantenía una batalla encarnizada al frente entre varios pilotos, hasta que en la vuelta número 133 se generaría la quinta bandera de precaución, en esta ocasión con otro terrible accidente. Wow, his car goes upside down. Hit the catch fence. You're in Neil Bonnet's car. Look at him, he's crawling out of it. That's good news. Detrás del pelotón de punta, a la altura del trióvalo, mismo sector donde Robbie Gordon se había accidentado, se genera una situación con Dick Trickle en la máquina 75, quien alcanza a tener un contacto con la parte posterior de la máquina 31 de Neil Bonnet, provocando que el piloto de RCR pierda el control del auto en frente de 6 autos más, entre ellos el auto 55 conducido por Ted Musgrave, quien alcanza a golpearlo lo suficiente para hacer que el auto de Neil Bonnet se levante en el aire y empieza a dar varias vueltas de campana antes de impactarse de lleno contra la malla de protección. El accidente es similar al que sufrió Bobby Allison en el 87, pero por fortuna, para el piloto también oriundo de Alabama, logró salir del auto sin ningún rasguño, aturdido por el impacto, pero ileso. Lamentablemente, los que no salieron ilesos fueron los espectadores. 9 de ellos sufrieron heridas leves producto de los escombros que cayeron a consecuencia del impacto de Bonnet. A raíz de este terrible accidente, NASCAR tuvo que sacar la bandera roja para hacer las reparaciones necesarias al alambrado, ya que había quedado bastante dañada producto del impacto del auto de Bonnet. La carrera quedó detenida aproximadamente 1 hora. En ese lapso de tiempo, las personas que resultaban heridas fueron atendidas por los paramédicos, mientras que Neil Bonnet era trasladado al centro médico. Antes de que la carrera pasara de bandera roja a bandera amarilla, Neil Bonnet no solamente le dieron el alta médica, sino que además se uniría con Ken Squire y Ned Jarrett, quienes estaban comentando la carrera para la cadena CBS, para eventualmente comentar con ellos el resto de la competencia. And Neil Bonnet has swapped the race seat for a seat up here again.
boy, am I glad to see you. Yeah, Ken, I tell you what, I wanted to make sure nobody gave my job away up here. It's a heck of a way to do it. Oh, man, I tell you, that was, thank goodness these cars are as safe as they are. Esta sería la penúltima carrera en la que Neil Bonnett participaría en la máxima división de NASCAR. Ya con la malla de protección reparada y un Neil Bonnett en la cabina de transmisión, volveremos a tener acción en el superóvalo de Talladega. En este punto de la competencia teníamos 5 banderas amarillas más una bandera roja. Lo que los pilotos no sabían es que esta iba a ser la última neutralización de la tarde y el desarrollo de la carrera iba a tomar otro rumbo, ya que muchos equipos estaban sacando cálculos para saber si llegaban con el combustible que habían cargado durante la última bandera amarilla. Tomando en cuenta de que la tankada de combustible tenía una duración de 45 a 48 vueltas, se comenzaba a sentir la tensión y el dramatismo en el área de pits, acompañado de la incógnita de saber si llegaban con el combustible hasta el final de la competencia. Y para endulzar más la situación que vivían muchos equipos, la carrera se estaba reanudando en el giro 140, a falta de 48 para el final. They run twice a year. Neil Bonnett beat Cale Yarborough, Dale Earnhardt, Benny Parsons. Durante este periodo de bandera verde, ocurrió una situación extraña pero lamentable. Los 3 autos del equipo de Hendrick Motorsports empezaron a tener problemas de motor. El primero en caer fue el 25 de Kenny Schrader. Y no pasó ni 5 minutos hasta que el 24 de Jeff Gordon, quien había robado cámara, también empezaba a sufrir los problemas de motor. Y minutos después, el último auto de Hendrick, el 5 de Ricky Rudd, quien venía dentro de los primeros 5 lugares, comenzaba a tener dificultades. Pero a diferencia de sus compañeros de equipo, Rudd pudo continuar en la carrera y se temía lo peor para el 18 de Dale Jarrett. Sí, me escucharon bien, el 18 del equipo de Joe Gibbs Racing, quienes en aquella época se manejaban con motores de Hendrick, ya que era un equipo que utilizaba la marca del Corbatín, Chevrolet. En el transcurso de la competencia, de los 22 pilotos que estaban en la vuelta del puntero a la hora del reinicio, solamente quedaban unos 8 autos que se mantenían en el grupo de punta para pelear por la victoria, faltando unas 15 vueltas para finalizar. Entre los pilotos que se destacaban estaba Bobby Labonte en su etapa de novato y Bobby Hillin Jr. como la historia de la Cenicienta, pero que desafortunadamente ninguno de los 2 pilotos iba a obtener el resultado que hubieran deseado. Y ya faltando menos de 4 vueltas para el final, se venía un duelo reñido entre Dale Sr., Kyle Petty y Ernie Irvan, quienes iban a protagonizar la disputa por la bandera cuadros en la Die Hard 500, dejando en segundo plano la cuestión del combustible y dándonos un gran espectáculo lleno de emoción y dramatismo. Final lap, Kyle dropped to the bottom. Irvin goes up on top. Kyle pushes it hard. I guarantee Irvin's going to go 3 wide to the bottom with Jarrett. There's that bottom lane open for him. Gets to pay dirt. Here they come. Irvin on the inside. That shortcut on the inside is going to be of some help. As they come to the line, dead even. I don't know. I think it's like the 3. I think Earnhardt won the race. He was awfully close. Por 5 milésimas de segundo, Dale Sr. logró mantener a raya a Ernie Irvan en el 4 para quedarse con la bandera cuadros, logrando su 5º triunfo de los 10 que alcanzó a tener en Talladega en su trayectoria en Cup, su 6º triunfo de la temporada y la número 59 en la máxima división de NASCAR para esa fecha. Al momento que estoy subiendo este video, este final de la Die Hard 500 en el 93 es el segundo cierre de carrera más apretado en la historia de Talladega y el 5º más cerrado en la historia de la NASCAR Cup Series. Más allá de que la definición de la competencia fue emocionante, cabe resaltar que esta carrera marcó un antes y un después en las medidas de seguridad de NASCAR, arrancando por lo sucedido en el accidente de Jimmy Horton y Stanley Smith. A raíz de este evento, las autoridades de NASCAR entendieron que esta situación no puede volver a repetirse nunca más, así que a partir de la temporada 1994 se implementaron mallas de protección tanto en las curvas como en la recta posterior en las pistas de Daytona y Talladega, una decisión que rendiría sus frutos tan solamente un par de años después en esta misma pista. A bad crash here at Talladega. Just a very, very bad crash. Mark Martin is involved, so is Rusty Wallace, Brett Bodine, Elton Sawyer. One car overturned in the banking of turn number 1, got up into the catchments, and came back onto the racetrack. I don't know who it was at the moment, but this is a very, very ugly looking crash.
Con respecto a los otros cambios que se añadieron, otro de los más importantes fue la implementación de los famosos roof flaps, traducido al español como solapas de techo o aletas de tiburón. Esto debido a los múltiples accidentes que se dieron en 1993 con Rusty Wallace y Neil Bonnett en Talladega. Estos roof flaps funcionan como alerón de emergencia para evitar que el vehículo se levante del suelo. Este mecanismo solo se activará en una determinada situación. Por ejemplo, si el auto trompea y queda mirando en dirección contraria, las aletas se despliegan hacia arriba para interrumpir el flujo de aire sobre el techo y reducir la fuerza de elevación sobre el vehículo. La primera vez que veremos el accionar de estos roof flaps se daría en las carreras clasificatorias de la Daytona 500 de 1994, cuando el auto de Richard Petty salía disparado en la recta principal fuera de control dando varios trompos. En un lapso de segundos se puede apreciar cómo estos roof flaps en el techo se activan para mantener el auto en el suelo. Y en cuanto a Stanley Smith, a pesar de que este terrible choque casi le quita la vida, él tenía la intención de volver a las competencias de Cup. El 11 de febrero de 1994, Stanley Smith estaba desayunando en Krispy Kreme en Daytona con Neil Bonnett, cuando Smith le contó a Bonnett que estaba planeando volver a la máxima división de NASCAR, precisamente para Talladega en julio, con un auto rentado del equipo de Morgan McClure. Jamás se hubiera imaginado lo que ocurriría tan solamente horas después. Finally, tragedy struck the sports world again Friday. For the third time in 10 months, a NASCAR driver lost his life. Neil Bonnett died of injuries sustained from a head-on collision while practicing for the upcoming Daytona 500. The winner of 18 Winston Cup victories was 47 years old. Luego del trágico desenlace de su amigo Neil Bonnett, Stanley Smith renunció a todo deseo de volver a la máxima división de NASCAR para siempre. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el desenlace de este video. Si te gustó, puedes darle manita arriba, suscribirte a este canal y comparte el video con tus amigos. Activa la campanita para estar atento cuando suba más contenido de este estilo. Les ha hablado el partner y nos vemos en la próxima.